Este ciclo de debates de Enciende el Cosmos se inaugura hoy con este debate llamado La vida inevitable. Y yo quisiera hacer un pequeño, una orientación de dónde estamos en el conocimiento, dónde lo colocamos. Si quisiéramos imaginarnos el mapa del conocimiento humano, se asemeja bastante a un enorme puzzle. Un puzzle bastante curioso porque no sabemos ni el número total de piezas, ni tampoco tenemos la caja para saber la imagen final de lo que queremos construir. Lo vamos construyendo por intuición, pero aún así, a pesar de lo difícil de construir un puzzle en esas condiciones, hemos conseguido acabar algunas partes. Por ejemplo, podemos decir que la mecánica clásica la tenemos acabada, la hidrodinámica la tenemos acabada, sabemos elevar 500 toneladas en el aire en forma de avión, tenemos la electricidad, el magnetismo, es decir, varias partes de ese puzzle ya están completas. Pero hay otras partes fascinantes que están en la frontera, que están bastante incompletas, tienen casi tantos agujeros como piezas colocadas. Yo diría que hay tres partes fundamentales que podríamos llamar las fronteras de la ciencia. Una de ellas es lo más grande, otra es lo más pequeño y otra es lo más complejo. Sobre lo más grande y lo más pequeño se va a hablar en el tercero de los debates, que va a estar relacionado un poco con la cosmología y el microcosmos. Nosotros vamos a empezar hablando de la frontera que está colocada en lo más complejo. En lo más complejo tenemos sistemas tan fascinantes como pueden ser pues, la meteorología, la economía, las sociedades, los cerebros y principalmente la vida. Entonces, al igual que en la mecánica clásica, pues prácticamente nadie visita, no hay curiosos que estén discutiendo sobre mecánica clásica y sería raro que lo trajéramos aquí a un debate de estos. En la vida es un tema tan fascinante que podemos imaginarnos que es como aquellas ciudades del lejano oeste, de la frontera, donde todo tipo de exploradores confluyen. Y ahí tenemos un montón de individuos de diferentes tipos, tenemos filósofos, tenemos teólogos, tenemos pues aventureros intelectuales, tenemos también delincuentes, algunos que pretenden patentar la vida, por ejemplo, tenemos también, sobre todo los científicos, que quizá yo diría que fueron los que descubrieron que allí había un problema, porque hasta hace un tiempo vivíamos tranquilos pensando que la vida era algo, que tenía una especie de alma que la movía. Entonces también está lleno de científicos de diferentes áreas, por supuesto, de matemáticos, físicos, biólogos, etc. Bien, pues yo creo que tenemos la suerte hoy de que vamos a hacer una visita a esa ciudad de frontera tan peculiar, pues de la mano de dos científicos distintos, con enfoques distintos, pero que nos llevarán, digamos, a entender un poco lo que ocurre en esa frontera. Bien, uno de ellos, Antonio Mampaso, es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Él ha dedicado prácticamente su vida científica a poner piezas del puzzle en la región denominada ¿qué es lo que le pasa a las estrellas cuando se mueren? Es decir, más o menos cómo viven las estrellas y cómo mueren. Pues se ha dedicado a las nebulosas planetarias, por ejemplo. Él formalmente es un astrofísico, pero los que lo conocemos, y yo soy amigo de él, sabemos que lleva un biólogo dentro, porque es un tema que le interesa absolutamente, es un brillante discutidor, y yo diría que su coeficiente de curiosidad es comparable al de un niño de 5 años, o sea, altísimo. Entonces, pienso que eso es casi lo que también explica por qué actualmente es el director del Museo de la Ciencia del Cosmos. Dorian Sagan ha venido de Estados Unidos, él es un escritor de fama, podemos llamarlo también un investigador. Y un escritor de fama que ha hecho mucha divulgación científica, podemos decir que ha contribuido a ese puzzle, pues también lo ha hecho. A lo mejor él no ha colocado ninguna de las piecitas, pero ha establecido puentes, que es mucho más importante. Por ejemplo, en sus 20 y tantos libros que ha escrito entre él y colaboradores, él ha hecho puentes, por ejemplo, entre la biología y la termodinámica. De hecho, hay un libro llamado La termodinámica de la vida. Ha hecho puentes entre la muerte y el sexo. Tiene un libro también llamado Sexo y muerte. Entre la biología microscópica y macroscópica, por ejemplo, también pues, ha escrito un libro sobre qué es la vida. Entonces creo que estamos en buenas manos para que nos guíen en este territorio un tanto extremo y de frontera. Es imposible olvidar y decirlo que él es hijo de dos grandes científicos y también divulgadores.
Su padre, Carl Sagan, ha sido el motivo por el cual muchísima gente que yo conozco pues, se haya dedicado a la ciencia, porque realmente no solo sus series de televisión y libros estimularon a muchas generaciones, sino que es que realmente aportó un grano de humanismo que todavía la divulgación científica casi no practicaba. Y por otro lado, su madre, Lynn Margulis, es, como su propio hijo la ha calificado, una científica rebelde. Él escribió hace un par de años un libro llamado así, Lynn Margulis, la científica rebelde. Y realmente él es desde luego una cosa distinta, porque como sabemos, pues, y luego hablaremos sobre eso, pero en la vida los seres superiores no nos clonamos. Él es un resultado completamente distinto a la suma de sus dos padres, creo yo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la forma de discusión? En principio, los que conocen ya este tipo de debates saben que comienzan los dos invitados, comienzan haciendo una presentación. En este momento, primero, Antonio Mampaso va a hacer una presentación, pero más bien de los debates en conjunto, porque él ha participado también en la organización. Luego Dorian Sagan va a hacer su introducción, Antonio volverá otra vez, seguiremos un pequeño debate y luego también el público podrá participar. Y al final de todo será el sorteo de las entradas, que ya ustedes saben qué va a ocurrir. Por tanto, les dejo con Antonio. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Yo creo que nos has ahorrado ya la mitad del trabajo a nosotros. Has hecho una presentación muy completa y muy bonita. Gracias por cómo has centrado todos los temas. Yo solamente quería decirles, así, antes de dar la palabra a Dorian, un par de cositas. Primero, agradecer, por supuesto, todo el apoyo de la Caja para organizar esto, que no es fácil. Alberto, a Natalia, que está por aquí también, a Álvaro, son la gente que ha estado empujando esto. Y también me gustaría quizá decirles a qué viene esto. Primero, el título, Enciende el Cosmos, les sonará a muchos de ustedes a Enciende la Tierra. Efectivamente, es un heredero de esos debates que ha habido aquí ya desde hace años, ¿no? Y que hemos querido esta vez ampliarlo a estas grandes preguntas que tenemos sobre el cosmos o la vida, o lo que sea. Lo segundo que quería decir es, me ha llamado mucho la atención una frase de Stephen Hawking que leí ayer en el periódico. Nada más aterrizar, iba a decir, nada más desembarcar en Tenerife, dijo, lo tengo aquí escrito: no sé todavía por qué existe el universo. Yo tenía al lado una chica y dijo, qué mono. Es verdad, porque no se puede condensar más. No sé todavía por qué existe el universo. Fíjense en la palabra todavía. Yo tengo aquí por eso me he traído estas notas, una frase de Galileo, de hace 400 años, que dice lo siguiente: hay misterios tan profundos e ideas tan sublimes que las vigilias y los trabajos de los más penetrantes espíritus no han permitido todavía dilucidarlas por completo, pese a las investigaciones que se prosiguen desde hace milenios. Es lo mismo. Hawking lo ha dicho muy condensado, no sé todavía por qué existe el universo, esas grandes preguntas, y a mí lo que me gusta de estas dos frases, lo que las une, es la palabra todavía. No sé todavía por qué está el universo, y dice Galileo, no han permitido todavía discernirlas por completo. Ese todavía indica el optimismo de los científicos, de los físicos. Sabemos que vamos a llegar. Todavía no, Hawking todavía no sabe por qué hay universo. Es una pregunta muy potente. No es cómo es el universo, sino por qué hay universo, ¿no? Es que en el fondo los físicos hemos sido siempre muy osados. De hecho, de lo que se trata Enciende el Cosmos es preguntar a los científicos, a los físicos, astrofísicos también, biólogos, que son los que están en la frontera del conocimiento, que nos digan, vosotros habéis llegado hasta allí, ¿qué traéis? ¿Qué habéis encontrado? Que nos lo diga de una manera que la podamos entender. Es verdad que la astrofísica y la biología confluyen hoy precisamente para responder estas grandes preguntas, pero confluyen de una manera muy diferente. Y quería incidir en lo osados que son los físicos, ¿no? De hecho, me viene a la cabeza un cuento, un chiste, de cuando yo era estudiante, cuando empecé a estudiar física. Se supone que estaban paseando por un hermoso prado verde 3 amigos, un físico, siempre es como un alemán, un español, un inglés, ¿no? Pues en este caso era un físico, un biólogo y un químico. Y el biólogo, al ver a una hermosa vaquita, una ternera retozando por el prado verde y detrás un torito, un ternero,
le dijo al químico, oye, tú que siempre estás ahí molestando diciendo que toda la biología se reduce a la química y tal, a ver cómo explicas esto. Entonces el químico dijo, hombre, sí, claro, el metabolismo, cada una de las células, cientos de reacciones químicas y encima en el estado en que están estos animales, que si las feromonas, muy complicado. Y entonces le dice al físico, ¿y tú, que siempre estás diciendo que en el fondo son todo átomos de carbono y dijo el físico, ¿dos vacas retozando? Un momento, supongamos 2 vacas redondas y sin rozamiento. Y a partir de allá viene todo. Efectivamente, así es como entramos nosotros en los problemas. Y a veces, por supuesto, nos equivocamos a fondo. ¿Cómo pasó con el tema de la termodinámica? Ahí los físicos tuvimos un gran error, por así decirlo, que es suponer que todos los sistemas eran tan sencillos como las vacas redondas. No es verdad. Y cuando nos dimos cuenta que había sistemas muy interesantes donde no se cumplían las leyes de la termodinámica que habíamos encontrado en los sistemas sencillos, se llegó a un gran cataclismo. Y eso, sin embargo, fue el origen moderno del estudio de la vida, lo que Dorian ha trabajado también como la termodinámica de la vida. Bueno, entonces, para acabar y para dejar la palabra a Dorian, solamente quería contarles un poquito el formato de los debates. La idea es tener, como ha avanzado antes Ignacio, 3 foros de discusión. Este va a ser el primero. El segundo va a tratar de la vida extraterrestre. Lo van a llevar 2 biólogos y un poco la idea no es hablar tanto de la posibilidad de los ovnis o de lo que sea, sino que nos cuenten hasta dónde ha llegado la investigación actual, qué nos falta por investigar en Marte, en Titán, en los cometas, etc. La última de los foros de discusión va a ser una presentación del universo a todas sus escalas, y para eso contamos con 2 físicos. Les invito ya desde ahora a que, si tienen interés, no se los pierdan. Van a ser el día 2 y el día 16 de octubre. Bueno, con esto yo creo que podemos dejar a Dorian que nos cuente un poquito, que nos centre en esas 2 preguntas que a mí me gustaría que atacáramos hoy. Una ¿es la vida inevitable en el universo? Es decir, ¿es un proceso tan natural, tan espontáneo, que allí donde estén las condiciones siempre se va a dar la vida? ¿O no? ¿O es una cosa que ocurrió quizá por azar o quizá con unas condiciones tan particulares que va a ser muy difícil o imposible, según piensan los científicos, que vuelva a ocurrir otra vez? Esa sería una de las líneas de la discusión que me gustaría llevar, ¿no? Entonces, cuando quieras. La traducción. Gracias, mucho gusto a todos. Gracias a todos. No puedo hablar suficientemente rápidamente en esta isla para dar mi charla en español. Y no tengo mucho tiempo, así voy a leer un poco, referir a mis notas. Okay. My name is Dorian Sagan. Me llamo Dorian Sagan. Es para mí un honor estar aquí con ustedes para encender el universo. Soy escritor. Soy un animal. Soy un clon diferenciado de células nucleadas, por sorpresa, nacidas del apareamiento sexual de 2 científicos a finales de la era McCarthy en Estados Unidos. Y es fortuito que en una conferencia sobre, citando el programa, astrofísica y biología, las 2 ciencias de mayor impacto en la sociedad de hoy, yo sea el producto de un padre en los cielos, el famoso astrónomo Carl Sagan, como anunciaba Antonio, y una madre en la Tierra, la bióloga Lane Margulis, cofundadora de la hipótesis de Gaia, ahora enseñada en todo el mundo bajo el nombre de la ciencia del sistema Tierra, y una de las propuestas más importantes del último siglo y del comienzo de este siglo, de que las células de nuestro cuerpo derivan de un grupo simbiótico de bacterias. Una idea radical y desechada en su momento, pero aceptada actualmente, enseñada en los libros de textos y un núcleo de nuestra comprensión sobre la sanidad, la ecología o la evolución. Soy también una colección de microbios, incluyendo bacterias simbióticas agrupadas en los últimos 2000 millones de años en un proceso inacabado como organelas. Soy un sistema termodinámico complejo
que ha venido propulsado por el combustible del avión a las Islas Canarias para hablar sobre el cosmos con ustedes. Soy también un descendiente de la primera forma de vida, producto de la química, el agua, compuestos ricos en hidrógeno como el metano o el sulfuro, característicos de un sistema solar que surgió hace 4.000 millones de años con la vida, poco después de que el Sol se encendiera, sí. Desde el punto de vista atómico, contengo elementos como el carbono, el oxígeno, que no han sido fabricados aquí, sino en el interior de estrellas distantes que han explotado. Y desde el punto de vista escolástico, mi ascendencia se ha librado de extinciones masivas y una crisis de contaminación global provocada por fotosintetizadores que utilizaban agua, que intoxicaron el planeta, pero que crearon el aire que ahora respiro. Pero en fin, basta de hablar de mí. Astrofísica y biología. La primera de estas disciplinas presenta un universo enigmático, fascinante, mientras que la segunda, la biología, nos permite comprender nuestra realidad y profundizar en el entorno realista. Ambas ciencias han sido derrocadas una tras otra, prejuicios arraigados de la humanidad desde la antigüedad. Y a partir de ahí, la vocación del Foro Enciende el Cosmos es la de presentarnos los descubrimientos científicos que nos esperan en el futuro para movernos a una velocidad exponencial. Y cuando hablamos de Enciende el Cosmos, encendemos el cosmos sabiendo que ya está encendido, de hecho está ardiendo, somos parte de esa combustión, como pensaba Heráclito, que vinculaba todo el fuego, consideraba esa única constante en cambio, y esa es una lección difícil, aceptar la improbabilidad de la permanencia en un cosmos ardiente. Y Galileo, Calvino creo que lo transcribía de esta manera, decía que si la Tierra no fuera objeto de ningún cambio, decía Galileo, yo consideraría la Tierra como un cuerpo grande pero inútil en el universo, paralizado, superfluo, innatural. Aquellos que exaltan la incorruptibilidad y lo inmutable, pienso que defienden tales preceptos por su deseo irrefrenable de vivir el máximo tiempo posible y debido al miedo atroz que tienen por la muerte. No son conscientes que si los hombres son inmortales, nunca hubiesen nacido en este mundo. Aunque a menudo a nuestro ego le venga muy bien pensar que somos la criatura suprema de la Tierra en el centro del sistema solar y del universo, la ciencia nos dice que el Sol es una estrella amarilla de media en el borde de una galaxia espiral, entre otras 70.000 millones de galaxias espirales en el universo conocido. Representamos solo una de las 30 millones de especies que viven en el planeta actualmente, y esas 30 millones de especies representan menos del 1% de todas las especies que han existido desde el origen de la vida en la Tierra. Desde el punto de vista evolutivo, ecológico, no es suficiente crecer a la mayor velocidad a expensas del resto de seres vivos. Los monocultivos de expansión codiciosos a menudo se queman, utilizando esa metáfora incendiaria, siendo más prevalentes que las generaciones, siendo más prevalentes al colapso. La longevidad, la evolución requiere una estabilidad ecológica o algún tipo de inteligencia, y ahora mismo estamos descubriendo que incluso en procesos de envejecimiento que damos por sentados, como la entropía, ahora sabemos que residen en los genes de nuestra especie y pueden ser explicados como un mecanismo de control poblacional evolucionado. Podremos hablar de eso más adelante. En ese sentido, nuestros cuerpos están más avanzados que los de los políticos, que desde la izquierda a la derecha promueven un crecimiento económico a expensas de ecosistemas que no existen en el largo plazo. Somos parte de la vida de la Tierra, una Tierra que es parte del proceso cósmico y de la transformación energética. Cuando sabemos que somos manifestaciones de un proceso biológico y astrofísico que ha procedido naturalmente a partir de un cosmos energético, pues eso nos puede hacer sentirnos tristes. Parece que no somos una especie elegida, sino más bien una especie mediocre.
Quizás pensamos que eso pueda ser así, pero más allá de esa tristeza hay un gran alborozo, más allá de esa degradación hay un júbilo e incluso una salvación secular, quizás lo que llamaba mi padre la conexión cósmica. Esa conexión cósmica no se basa en un anhelo religioso, sino en la idea lúcida de la ciencia confirmada por la observación. Existimos en un cosmos ardiente, en constante cambio, y nosotros ardemos también, y si queremos sobrevivir debemos tener cuidado en no quemarnos demasiado rápido. Tenemos que mantener una relación más simbiótica con las demás especies, con nuestros vecinos que nos apoyan y que viven en ecosistemas mucho más sostenibles que la pátina humana con sus centros comerciales y las plazas de aparcamientos. Yo creo que el futuro requerirá una ciencia más pura, una combinación de escepticismo y maravilla, por citar nuevamente a mi padre. Somos como niños ante la función de un mago, sorprendidos, y esto ya lo mencionaba Antonio, también queremos saber cómo funciona la naturaleza y desde el punto de vista irónico, los mayores avances económicos tienden a proceder de la ciencia pura, a diferencia de la ciencia aplicada que intenta hacer dinero. Aprendí del astrónomo Ring James que los satélites de posicionamiento global, los GPS, navegan gracias a experimentos realizados con relojes atómicos para comprobar la teoría de la relatividad de Einstein. Y el Wi-Fi, por ejemplo, que utilizamos a diario, procede de intentos fallidos de detectar agujeros negros en evaporación. La ciencia pura no trata tan solo de maximizar los beneficios económicos a corto plazo, sino hablar sobre la curiosidad, el pensamiento crítico, el compartir en todo el mundo la información. A diferencia de la religión tradicional, también se trata de admitir que podemos estar equivocados, tener un punto de vista diferente. La ciencia, como el cielo de Galileo, cambia. El crecimiento y la reproducción, características que asociamos juiciosamente a la vida, tienen un mayor contexto, un contexto revelado por la ciencia de la termodinámica del no equilibrio, que estudia la organización natural de las formas de energía. Son formas que se extienden desde la biosfera planetaria hasta las reacciones químicas cíclicas. Con sus limitaciones en las regiones de los flujos energéticos, los sistemas se organizan naturalmente para extender la energía. Producen residuos, desechos como el calor o la entropía, reduciendo los gradientes ambientales y manteniéndose a sí mismos. No son solo necesariamente el centro de la universidad, aunque puedan ser considerados así en la teoría de la relatividad, no solo es vida que proviene de algo vital, especial, sino que el proceso de la vida no es único, sino que es algo compartido por otras formas organizadas que dispersan la energía. Las formas metabólicas de vida abiertas, la energía dispersada, son parte del proceso universal de la entropía. No somos el centro único del universo, no estamos hechos de una pasta especial, somos como permutaciones de microbios que a su vez son sistemas energéticos naturales que pueden mantenerse a sí mismos al encuentro de la energía, ya sea la luz del sol, la oxidación del sulfuro o su alimento. ¿Es acaso la vida inevitable? La pregunta que nos debatimos. Algunos esgrimen que la vida, como la forma de microbios, quizás era bastante común, pero las condiciones que conducen a la vida inteligente, esas condiciones son escasas y únicas. Pero yo no he terminado de aceptar esta tesis. Los biólogos Wilson y el gran novelista de ciencia ficción Stanislav Lem han argumentado que la razón por la que no hemos detectado señales claras de un espectro electromagnético extraterrestre en esos ecosistemas a largo plazo estables han controlado su crecimiento exponencial y con él la destrucción medioambiental que amenazaría y extinguiría su existencia. Y Stanislav Lem concluye que la ciencia, medida por el crecimiento exponencial de revistas científicas, no puede seguir creciendo como lo ha hecho, de manera exponencial. La población humana se ha duplicado desde que yo nací, más que duplicado de hecho, y siguiendo esa tasa de crecimiento tendremos trillones de personas poblando la Tierra de aquí a 4014 de nuestra era.
Los seres humanos tienen ciertos dones, pero su valor a largo plazo en términos de consonancia con la sostenibilidad económica, medida en su sabiduría, inteligencia o astucia, pues eso no está garantizado. Inyectamos el 40% de nuestra glucosa intravenosa a un órgano hinchado que está en nuestras cabezas, son nuestros cerebros, que utilizan la mayor parte de la energía que procede del alimento y el oxígeno, y es la maquinaria que engendra todo tipo de nociones, ideas, hipótesis imaginarias, y muchas de esas ideas seguramente sean erróneas, pero algunas han diseñado las tecnologías que nos han ayudado a diseminarnos en el planeta, casi como lo que decía mi madre, una especie de mala hierba mamífera. El punto de vista científico debe considerar la vida como un fenómeno natural. Normalmente nos imaginamos que ha evolucionado en la Tierra, pero otros, como por ejemplo Hoyle, consideran que la vida, la mente, considerada normalmente desde una perspectiva materialista como una materia, un epifenómeno de la materia, han coexistido desde el principio, desde el origen del cosmos, si es que lo tiene. Hay muchas posibilidades en la zona gris entre la física y la metafísica, quizás lo que yo llame la metafisística. Paul Davies, un físico estadounidense, argumenta que ya que resulta menos caro construir un universo virtual, menos caro que un universo real, pues seguramente estaremos viviendo más probablemente una simulación más que un cosmos físico real. Y esta extraña mezcolanza de religión tradicional, de tecnología, los medios y la ciencia ficción, quizás puede ser una manifestación de nuestra glucosa en flujo permanente o los cerebros de primates alimentados con cetona. El astrofísico Lee Smolin, un gran admirador de mi madre, que la comparaba con Galileo cuando hizo su aparición en Roma y defendía las hipótesis copernicanas en las fiestas celebradas en las casas de las grandes familias. En fin, él especulaba con el hecho de que los agujeros negros producen Big Bangs con varias constantes y leyes naturales y que conducen a una selección natural de cosmos, prevaleciendo aquellos con leyes y constantes con mayor probabilidad de formar nuevos agujeros negros. El astrónomo amateur James Garner, aprovechando el razonamiento de Smolin, sugería que la inteligencia humana, la humanidad inteligente, capaz a la postre de construir su propio agujero negro, quizás con láser nucleares en el espacio, quizás puede estar involucrado en este proceso más animado de creación del cosmos. Y desde este punto de vista, según las formas de vida tecnológicas humanas, no son ya ajenas al cosmos, pero están conectadas íntegramente con el cosmos. La vida tecnológica, como los seres humanos, forman parte de esos ciclos de creación del cosmos. Independientemente de los detalles, la vida está conectada con este cosmos incendiario energético. Fred Hoyle acuñó el término agujero negro, célebre por predecir, basándose en la necesidad de producir carbono para las formas de vida humana inteligente, un proceso triple alfa de síntesis de carbono intraestelar. Nuestras sensaciones, por ejemplo, el sabor de la comida, el placer sexual, se conectan al imperativo termodinámico de la vida, del hallazgo y la degradación concentrada en las reservas energéticas que mantienen estas sensaciones. Para mí la humanidad es como la reminiscencia del mito griego de Prometeo, como el poseedor del fuego desde el punto de vista técnico, pero quizás no preparado para utilizarlo. La vida inteligente, la auténtica vida inteligente, una humanidad que no se destruya a sí mismo, deberá estar mejor adaptada al entorno simbiótico de la Tierra. Será más atento a la matriz ecológica de sustento. Tendremos que movernos, en términos de Donna Haraway, del capitaloceno al ctuloceno, es decir, el reino ctónico en el interior de la Tierra, modelado por estabilidad de ecosistemas de multiespecies, no tan solo de crecimiento humano. La vida inteligente parece algo natural y quizás inevitable. Quizás, no obstante, no tengamos aún ejemplos de vida humana o planetaria con la que podamos compararnos. Y eso sigue siendo una pregunta abierta.
Muchas gracias. Ahora Sí, continúa mira. Antonio. Quizás sería un buen momento para recordar que sería bueno, ahora que estamos al principio, para definir lo que es vida, Sí. o alguna definición que sea un tanto universal, que nos sirviera incluso para otro planeta o para otro lugar más exótico que el nuestro. Cierto, mira, y de todos los temas que ha tocado Dorian, vamos a ir poquito a poco y vamos a ir, por lo menos, sentando ideas, como tú dices, lo que es la vida. Sabemos todos de qué estamos hechos, nuestro cuerpo, de qué está hecho, las bacterias, los animales, las plantas. La respuesta es muy sencilla. Estamos hechos de muy poquitas cosas y casi en la misma proporción. Esas poquitas cosas son átomos, como ustedes saben, carbono, nitrógeno, oxígeno fundamentalmente, hidrógeno y un poquito de azufre, fósforo, etc. Es decir, si viniera un extraterrestre, una forma de vida completamente distinta y nos preguntara, ¿ustedes de qué están hechos?, tendríamos que responderlos así de sencillo. Estamos hechos de muy poquitas cosas y prácticamente todos en la misma proporción. Una bacteria, un insecto, una planta, en las mismas proporciones. Esto es sorprendente. Indica la unicidad de qué está hecha la vida. Es muy interesante, ya que estamos relacionando con la astrofísica, que en el cosmos pasa lo mismo. Si nos preguntan de qué está hecho todo, o sea, las estrellas, las nebulosas, las galaxias, los cúmulos, lo que vemos, todo, el Sol, la respuesta es sorprendentemente igual de sencilla. Está hecha de muy poquitas cosas y en las mismas proporciones. Está hecha, en el caso del cosmos, es sobre todo hidrógeno, helio y luego, curiosamente, los mismos tres elementos que he mencionado de la vida, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, son los siguientes más abundantes. Dirán ustedes, ¿qué casualidad? Los de la vida ¿es una casualidad? Es la primera casualidad que encontramos. Lo que más produce el universo es lo que más emplea la vida. Esto ya nos da una pequeña pista de que, bueno, las cosas puede ser que no estén tan desconectadas. Una cosa que ha mencionado muy rápidamente también Dorian es que estos átomos que estamos diciendo, de los que estamos hechos, nuestro cuerpo cuando lo tocamos, este carbono, este nitrógeno, este oxígeno, hace unos años, hace solamente 100 años, no teníamos ni idea qué hacían aquí. Ahora sabemos de dónde vienen, cómo se han producido y qué camino han llegado hasta aquí. Es un camino maravilloso. No vamos a tener mucho tiempo de contarlo en detalle, pero el resumen es muy fácil. Todos estos átomos, el de carbono y el de nitrógeno en concreto, que son de lo más abundante que tenemos, vinieron de estrellas como el Sol, estrellas que llamamos no muy masivas, estrellas de masa intermedia. La mitad del que tenemos vinieron de ellas y la otra mitad aproximadamente vinieron de las estrellas muy masivas. Eso lo sabemos muy bien. Y el resto de los elementos, el oxígeno, el azufre, el fósforo, el hierro, vinieron de las estrellas masivas. Y cuando digo ¿vinieron ayer o vinieron? No, vinieron hace mucho. Vinieron hace 4.500 millones de años cuando se formó el sistema solar. Entonces, cada uno de nuestros átomos tiene una historia maravillosa conectada con el cosmos. Entonces, lo que quería centrar es la primera cosa. Cuando tú has preguntado, vamos a hablar de qué es la vida, por lo menos sabemos de qué estamos hechos. Esto no es suficiente. Uno puede ir a la ferretería, comprar los mismos kilos de carbono, nitrógeno, oxígeno, lo que sea, y no se forma un ser humano así de fácil. Luego es otra cosa más. Y la otra cosa más es, así hablando muy por encima, la que mencionaba Dorian. Es un proceso. La vida es un proceso como el de una llama. Usa energía para vivir, es decir, para mantener las estructuras, para generar estructuras, decimos nuestro cuerpo, ¿no? Para generar estructuras nuevas que fabrican los seres vivos. Lo mismo puede ser un termitero que un coche o un hijo. Es decir, estamos fabricando cosas a través de un flujo de energía. Entonces, si nos preguntaran y tuviéramos que responder muy rápidamente, diríamos, son cosas muy comunes, es un ensamblaje, un conjunto de elementos muy comunes en el universo que están, digamos, sujetos a un proceso de un flujo de energía, y mientras ese flujo de energía pasa por ellos, los seres vivos viven, y cuando se corta, mueren, ¿no? Por supuesto que los biólogos me dirán, es mucho más que eso, ojo, tú coges el carbono y sabemos que los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, se juntan en pequeñas moléculas, que podemos llamarlas de muchos nombres, aminoácidos o nucleótidos o lo que sea, luego en moléculas más grandes, proteínas, no importa, pero siempre la arquitectura es la misma, son las mismas cosas, los mismos elementos que van formando estructuras cada vez más grandes, ensambladas en proteínas, en lo que uno quiera, y siempre, pero siempre, y ese es el truco, funcionan porque están utilizando la energía del entorno. En ese aspecto también se liga un poco con lo que hablábamos al principio, de que parecía, qué raro que los seres vivos vayan en contra
de las leyes termodinámicas que siempre dicen que todo tiende al desorden, a la desorganización, a la muerte térmica. ¿Qué tienen de especial los seres vivos? No tienen nada especial, lo único que tienen es que saben utilizar la energía. Saben utilizar la energía para construir sus cosas. Y en esto, que también lo ha mencionado Dorian, cada tema de estos, por supuesto, es para hablarlo muy en detalle, pero me gustaría por lo menos esbozarlos porque creo que es hasta aquí donde ha llegado la física o la biología, y es ese mensaje que es el que tenemos que transmitir a la gente, ¿no? El asunto es, no hay nada esotérico, no hay nada raro en la colección de estructuras que forma el universo. El universo va formando estructuras, formando átomos, va formando moléculas, va formando, en el caso de la astrofísica, planetas, estrellas, lo que uno quiera, galaxias. Son estructuras materiales. Podemos meter a los seres vivos también por otro lado y a sus productos, los que hacen los seres vivos. Lo que quiero decirles es que no se ha encontrado ninguna discontinuidad en las leyes físicas que marquen hasta aquí funcionan unos y a partir de aquí funcionan los seres vivos. No. Estamos funcionando con las mismas reglas, con los mismos procesos. Y de hecho eso es la frontera que se está investigando ahora. Es decir, se pueden estudiar los seres vivos como un subconjunto de lo que podemos llamar sistemas complejos, complejos en el sentido de que están compuestos de muchos subsistemas, adaptativos, es decir, que se van adaptando al entorno. Sí, la respuesta es, eso es lo que se está haciendo. Es decir, ver a los seres vivos como un subgrupo de sistemas físicos que podemos empezar a entender y a estudiar. No es fácil hacerlo porque son sistemas, como su nombre indica, complejos, y las leyes físicas que tenemos para las vacas redondas y sin rozamientos no nos valen. Hay que desarrollar muchas veces una nueva física y una nueva matemática, muchas veces también, para tratar con sistemas discretos, que son diferentes a lo que los físicos estamos acostumbrados, donde el tiempo podemos dividirlo en intervalos infinitesimales, ¿no? Para seguir uniendo un poquito qué es y la vida, me gustaría darles unos números también. ¿Saben cuántos seres vivos hay en el planeta? Es una buena pregunta, ¿no? Que un extraterrestre nos podría preguntar, ¿cuántos son ustedes? Los seres vivos, los humanos sí sabemos cuántos somos, estamos bien contados, ¿no? Pero cuando nos pregunten los seres vivos, contando a todos, tenemos que contar sobre todo a los más pequeños, que son los más numerosos. Y como sabéis, son bacterias y arqueas los organismos más numerosos en el planeta. Bueno, pues se ha hecho un intento de contarlo. Hace unos años yo leí unos artículos de gente que hizo un intento de ver cuántos había. Y salía un número que se lo voy a decir, que es un número muy grande. En la Tierra podemos mandar un mensaje interestelar. En la Tierra vivimos 5 por 10 elevado a 30 organismos. Casi todos son bacterias y arqueas, la inmensa mayoría. 5 por 10 elevado a 30, o sea, un 5 seguido de 30 ceros. Es un número muy grande. Y como es tan grande, podemos permitirnos el lujo de hacer un poco... Es un número astronómico, ¿no? Pues hagamos astronomía con él. Vamos a compararlo con el número de estrellas que hay en el universo. No se sabe tampoco, pero se puede hacer una estimación. Podemos decir que en el universo, por lo que vamos contando, es posible que haya 1 millón de millones de galaxias como la Vía Láctea. O sea, 1 billón con B. Es un número aproximado, pero no nos explico, a lo mejor un factor 10 o 100. Pero supongamos que hay 1 billón, o sea, 1 millón de millones de galaxias. Son muchas, ¿verdad? Cada una de ellas como la Vía Láctea. Si cada una de ellas como la Vía Láctea puede tener unos 100.000 millones de estrellas, como poco, si es pequeña, o 500.000 millones de estrellas, o como el caso de la Vía Láctea, que se estima que puede tener 1 billón de estrellas. No se pierdan todavía, 1 billón de estrellas, son muchas, ¿vale? Una sola galaxia como la nuestra tiene, vamos a decir, 100.000 millones de estrellas, para que sean menos, para no ser tan exagerados. Y ahora tenemos que multiplicar por 1 billón de galaxias, ¿vale? Fijaros que cada una de las estrellas de cada una de las galaxias es como el Sol. Y si cada una de las estrellas del universo nos imaginemos, para que no sea menos que el Sol, que tiene 10 planetas, tenemos que multiplicar todavía por 10. Bueno, pues multipliquen todos esos números, que no es difícil, y sale 10 elevado a 24. Es un buen número también, un 1 seguido de 24 ceros. Pero es menos que el que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? 5 por 10 elevado a 30. Las bacterias y los seres vivos que había. Si dividimos 5 por 10 elevado a 30 entre 10 a la 24, nos salen 5 millones. Significa que si cogemos 5 millones de bacterias de este planeta y las llevamos al primer planeta y al segundo, y a cada uno de los planetas, de las estrellas, de todas las galaxias del universo, podemos poblar de vida todo el universo con los seres vivos que hay aquí.
O sea, la vida en la Tierra está más que sobrada para poblar todos los planetas de todas las estrellas, de todas las galaxias del universo, si tuviéramos el mecanismo de llevarlas. Y por supuesto saben además que las bacterias son muy hábiles reproduciéndose, que si tú coges a una bacteria, no a 1.000.000, y la dejas 20 minutos con caldo de cultivo, va a duplicarse, en 20 minutos va a haber 2. Con lo cual, si las dejas en un planeta que ellas se puedan comer, en solamente 3 días convierten toda la masa de ese planeta en sus cuerpecitos. O sea, se reproducen tan rápidamente que convertirían toda la masa de un planeta en unos cuantos días. Esta es la potencia que tiene la vida, ¿no? Bien, por supuesto que esto es todo teoría. No conocemos vida fuera de este planeta. Esa es la verdad. Pero a mí siempre me ha sorprendido que estos números sean así. Es decir, ¿por qué tenemos tanta vida aquí? ¿De dónde vino originalmente? ¿Se originó en la Tierra? ¿Por qué está...? Otro número, ya con esto acabo y le voy a dejar pasar a hablar. Otro número que siempre me ha sorprendido. Saben que los seres vivos, el 90% de nuestro cuerpo, de los animales sobre todo, estamos hechos de proteínas. Y las proteínas no son más que cadenas de moléculas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Estamos fabricados de proteínas que son cadenas de aminoácidos, de 20 aminoácidos que son los elegidos en la Tierra. Que a lo mejor si tenemos tiempo podemos hablar por qué. Bueno, lo que yo quería decirles es que si una proteína típica de nuestro cuerpo, la más pequeña creo que es la insulina, pero una proteína típica tiene 200, como un rosario, como una cadena de 200 eslabones, 200 aminoácidos, pongo uno al lado del otro. Como tengo 20, y yo me pregunto, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? Imagínate que tengo aquí 20 eslabones diferentes, ¿vale? Y yo quiero construir una cadena de 200 eslabones. ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues es 20 elevado a 200. 20 multiplicado por sí mismo 200 veces. Es un número tan grande que es mucho mayor que el número de, no ya de estrellas y de planetas, sino el número de átomos y de partículas elementales que hay en el universo. O sea, cuando la vida decide hacer una proteína, tiene que elegir entre un número de posibilidades tan grande que es mucho mayor que el número de partículas elementales, electrones, quarks, que hay en el universo. De nuevo, a mí esto me sorprende, esto indica lo potente que es la vida. Es decir, está, entre comillas, diseñada, aunque no está diseñada, para una variedad prácticamente, no es infinita, es un número inmensamente grande. Entonces, la vida tal como la conocemos en la Tierra son estructuras que se propagan con unas posibilidades de variación inmensas, perfectamente dimensionadas para un universo muy grande. Bien. Entonces, lo que me tienen que preguntar ustedes es, bueno, ¿dónde está toda esa vida? ¿Por qué no hemos encontrado ya vida? Eso es lo que vamos a preguntarle dentro de un par de semanas a la gente. En Marte, ¿dónde está toda esa posibilidad? O sea, ¿por qué no se ha hecho vida en otros sitios? ¿Dónde está, dado que es tan fácil hacerla? Yo tengo, para meter el último tema, a ver si Dorian puede comentar sobre esto, tengo también... no quiero ser tan optimista, en el sentido siguiente. ¿Pudiera ocurrir que la vida hubiera aparecido en el universo, por la razón que sea, a pesar de que son elementos muy comunes, como les he dicho antes, el carbón, etc., que el propio proceso de la vida fuera una etapa que el universo pasó en un momento dado y ya no volverá a repetirse? A ver si me explico un poquito mejor. El universo tiene una historia también. El universo no es algo que ha existido siempre. Tiene una historia, como una persona, nació, ahora tiene 13.700 millones de años, está aquí, pero ha pasado por etapas muy diferentes. El universo primitivo era muy diferente que el que hay hoy, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que no podía haber vida en las primeras etapas del universo simplemente porque no había los elementos de la vida, no existían los átomos de carbono, ni existían los átomos de nitrógeno, ni de oxígeno, ni de nada. No podía haber vida al principio del universo. Bueno, se me ha ido la idea. Bueno, Antonio, el problema que tiene es que es muy optimista, creo, y aparentas como si no existiera gran problema en la existencia de la vida, ¿no? Has contado las maravillas, para mí la vida, lo potente espontáneo que es y que es un proceso natural. Yo creo que existen bastantes agujeros. ¿No? En astrofísica, cuando no entendemos una cosa, le ponemos el nombre de oscuro. Tenemos agujeros negros, tenemos energía oscura, tenemos materia oscura. ¿Existe en la vida también, digamos, territorios que no entendemos? Bueno, no sé si los virus y todo esto no se considera vida, pero
Pero esos territorios, ¿cómo podrían Mira, definirse? esa parte, te permita- esa parte en la frontera me gustaría volver a hablar también, pero ya me ha vuelto la idea de lo que yo quería contaros, que no es esto. Podría ser que el universo hubiera pasado por una etapa en su vida que ya no va a repetir, que es la producción de vida. Eso es lo que yo quería decirles, ¿no? Y resulta que el universo ha pasado por etapas que ya no va a repetir. Igual que la vida en la Tierra pasó por fabricar dinosaurios, por decir algo que ya, por lo que sabemos, no va a volver a repetir. La vida pasó por el universo ha pasado por etapas. Por ejemplo, el universo en el pasado fabricaba unos sistemas muy energéticos y muy espectaculares que se llaman cuásares, ¿no? Ya no fabrica cuásares. El universo hubo una época que se pusieron de moda, por así decirlo, cuando el universo tenía 1000 o 2000 millones o 3000 millones de años, había cuásares por todos los lados. Ahora, de repente, dejó de fabricarlos, ya no fabrica cuásares, ya no fabrica tampoco lo que llamamos estrellas de población 3, que son estrellas muy masivas que se supone que originó el universo, que se formó el universo cuando era muy joven, quizá con 500, 1000 millones de años. Ahora recuerden que tiene 13.700 millones de años. Incluso galaxias grandes no se están formando ahora. Tú que eres experto en la formación de galaxias. O sea, podría ser lo mismo. El universo ha hecho cosas complejas en el pasado, pero ¿podría ser la vida algo igual? Que ya no vuelva a hacerla. Eso es lo que quisiera. Pero me gustaría matizarlo solamente. Fíjense que el universo ha pasado por etapas en las cuales en todo el universo se fabricaban cuásares, en todo el universo se fabricaban galaxias. Ahora nos estamos preguntando una cosa un poco distinta. Si pasó por una etapa que localmente en una zona determinada fabricó vida y ya nunca más. ¿No? Eso es lo que estamos preguntando. Cuando eso no sería el comportamiento esperable del universo. El comportamiento esperable del universo es que hubiera una época en la que se formara vida en todos los lados. Y a lo mejor ya no volviera a formar por las razones que fuera. Bueno, pero en cualquier caso era solamente para recordarles que la respuesta no es obvia. La respuesta no es sí, la vida es inevitable y siempre que va a haber átomos de carbono, un poco lo que tú decías también, átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, en un entorno adecuado se va a formar vida. Pudiera ser que sí, y es lo que sospechan muchos científicos, pero también cabe la otra posibilidad que quisiera, que ya digo, que la discutiéramos. Tú mencionabas de todas maneras como enigmas, digamos, que no es tan fácil de entender los agujeros que tú decías, ¿no?, en los procesos de formación de la vida, ¿no? Sí. Sí, en la vida actual que conocemos no todo es entendible. Me refiero sobre todo en ese territorio límite donde ya empiezan a aparecer virus, otras cosas que son casi intermedias. Quizá podrías comentarlo tú, Dorian, que has tú... trabajado precisamente en el microcosmos. Well, see, I put on there, and I got to take mine off. I don't hear echo. What did I do? Feedback. Okay. ¿Eso qué es? No, maybe it's your head. Yes. This one. Yeah. Oh, yeah. Okay, gracias. Well, I think the fact that the existence of extremophiles, we like to think of ourselves as superior, but if you look Podemos at the pensar que somos seres superiores, pero si observamos el metabolismo, la diversidad de las bacterias, estas son mucho más diversas desde el punto de vista metabólico y pueden soportar entornos más extremos, en el parque Yellowstone, en ambientes de evolución, en el Ártico, en fin, en una enorme variedad de contextos con una diversidad química y pueden sobrevivir en esos diversos entornos. Parece que están mejor adaptadas a esos entornos extremos que el ser humano. No solo en el planeta, sino en el cosmos en general. Se dice que la medición de la radiación interestelar de estas partículas es similar al recuento de bacterias. Es posible que efectivamente las bacterias puedan adaptarse en cualquier entorno. Eso requiere, por supuesto, más investigación. Pero efectivamente, esos son hipótesis y cabe preguntarse de qué manera la vida ha surgido en el universo y es una pregunta fascinante y tener en cuenta esas condiciones iniciales en las que la vida surgió y que se dieron en concreto en la Tierra. In either way, it's embedded with the cosmos.
I forget I forget, I was going to say something else, but I can't. Pues yo también he perdido el hilo. Bueno, a mí me gustaría, de todas maneras, un poco aclarar hasta dónde ha llegado la astrofísica buscando la vida, por así decirlo, ¿no? Él mencionaba hace poco una teoría que se puso, digamos, que se puso a prueba para ver si en los granos de polvo cósmicos que habitan el medio interestelar entre estrella y estrella, la visión, digamos, tradicional es que eran pequeñas partículas de grafito compuesto de carbono o de silicatos, y ya digo que en los años 80 o 90 surgió la idea de podrían ser seres vivos en estado latente, por ejemplo, bacterias o hongos disecados, que en estado latente, que van flotando por el espacio interestelar, y la razón para ello es que el espectro infrarrojo que recibíamos de esas nubes interestelares se reproducían con gran exactitud o eran muy similares a las de organismos secos de la Tierra. La típica bacteria E. coli era una de las elegidas para irradiarla con radiación ultravioleta, ver el espectro infrarrojo que se obtenía. Eso al principio pareció que era una cosa de locos y ninguno de los astrofísicos, digamos, ortodoxos estaban dispuestos a aceptar eso. Sin embargo, poco a poco ha ido cambiando la percepción. En este momento hay pocos que piensan que son seres, o sea, que son bacterias, pero sí que es que los granos interestelares están, una fracción muy importante de ellas, están hechos de material orgánico. Y esto es una cosa que claramente hay que transmitir también a la gente. Hay materia orgánica regada por todo el universo. Esto no es una teoría, son simplemente las medidas, lo que observamos. Cuando digo materia orgánica son compuestos, esos mismos que hemos hablado antes, sobre todo de carbono, hidrógeno en este caso, que es lo más abundante, hasta el punto de que 126 de las aproximadamente 140 moléculas orgánicas que se han detectado hasta el momento en el medio interestelar, perdón, las moléculas son orgánicas, 126 de las 140 son orgánicas, contienen carbono. Esto lo que nos dice de nuevo es que el carbono es el rey de la química, por así decirlo, en la vida, pero es el rey de la química en el universo también. No encontramos otro elemento que sea tan abundante en las moléculas que detectamos en el medio interestelar, entre estrellas, ya digo, en las galaxias, en las nebulosas planetarias, en la región H2, todo está lleno de moléculas orgánicas. ¿Qué tipo de moléculas orgánicas? Pues ahí hay gran debate, gran discusión. Lo que se ha llegado, digamos, el consenso que hay ahora es que son unas moléculas llamadas PAHs, que no tiene que ver con las siglas de la PAH del movimiento político que hay en este momento, la plataforma antidesahucio, ¿no? Se llama algo así. Pues las PAHs estas son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, son las moléculas que conocen bien los químicos, que están hechas de carbono, son anillos bencénicos de carbono, y algunas de las detectadas en el medio interestelar llegan a tener 50 y 100 átomos de carbono. Son moléculas muy complejas, las mismas que encontramos en los seres vivos. Entonces, astrofísica no ha detectado seres vivos fuera de la Tierra, en el espacio interestelar. Lo que sí sabemos es que hay moléculas orgánicas muy complejas, que son los bloques básicos para formar los seres vivos. Hace poco se ha anunciado, pero también está en debate, la detección del primer aminoácido en el medio interestelar, una nube que contenía glicina, que es el aminoácido más sencillo, ¿no? Aún así es una molécula compleja. Hay varios grupos intentando confirmar, porque sería verdaderamente un hito, digamos, el encontrar un aminoácido tan complejo, que es una de las bases de nuestras proteínas y por tanto de la vida, encontrarlo en el medio interestelar, ¿no? Entonces, yo creo que la astrofísica va por este camino, va cada vez más, en la búsqueda de la vida, va a ir buscando las estructuras más complejas que están relacionadas con la vida. Pero hay otro camino también de búsqueda, y para eso quizá podemos hacer un descansito y ver alguna imagen, que es no buscar de lo que estamos hechos, sino cómo estamos organizados. Y os decíamos antes que somos unas estructuras que estamos organizando utilizando flujos de energía, ¿recuerdan? Generando orden a partir del desorden o a partir de estructuras menos ordenadas, precisamente por utilizar esos flujos de energía. Y eso lo hacemos los seres vivos, pero lo hace constantemente el universo también. Entonces, no sé si me oyen y si tenemos ocasión, me gustaría que vieran algunas de las estructuras en las que yo trabajo, que se llaman nebulosas planetarias.
No sé si hay mucha luz. ¿Llegan a verlo desde allí? Si se pudiera bajar un poquito la luz sería estupendo. Bueno, llegan a ver una estrella muy brillante que está en el centro, pero no sé si llegan a ver por los focos, a la izquierda hay una débil estructura espiral. ¿Llegan a verla desde allí? Sí. El campo está lleno de galaxias. Estas cosas amarillas que hay por aquí, medio difusas, son galaxias. Esta estrella brillante no tiene nada que ver con aquella espiral. Esa espiral no es un dibujo, es una imagen del cielo. Ese objeto está volando, por así decirlo, está flotando y está dando una vuelta en el cielo nocturno cada noche. El que quiera verlo apunta a su telescopio y lo ve. Ven que es una espiral prácticamente perfecta, maravillosa. ¿Cómo se ha originado esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto para empezar? Los astrofísicos pueden responder qué es esto. No es tan... Es muy bonito, pero no es tan esotérico. Es simplemente una pareja de estrellas que están... se llaman estrellas simbióticas, por cierto. Son estrellas que están dando vueltas una alrededor de la otra. Una está perdiendo materia y por ese movimiento combinado de rotación de una alrededor de la otra y al mismo tiempo expulsión de materia, pues fabrica una espiral. El material que va expulsando, va eyectando, se va abriendo poco a poco una espiral, igual que cuando cogemos una manguera de agua y hacemos esos dos movimientos. Expulsamos agua y al mismo tiempo lo giramos así, hacemos una espiral, ¿no? Esto es una estructura compleja que ha formado el universo espontáneamente con las leyes de la física y que está utilizando para formarse y para mantenerse. No duran mucho, ¿eh? A nivel astronómico, una nebulosa de estas dura unos 10.000 años, ¿eh? Que quizá nuestro nivel, nuestra escala es mucho, pero para el universo no es nada. Es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero mientras dura, fijaros que siempre estoy haciendo el paralelismo con los seres vivos, mientras dura un ser vivo, mientras tiene ese flujo de energía, mantiene su estructura. Esto igual, mientras se mantiene ese flujo de energía que viene del movimiento orbital de las estrellas. Vamos a ver otra si quieren. Esta es una nebulosa planetaria. Ven que está animada. Abajo tiene las fechas. Es una nebulosa que estamos siguiendo con un telescopio de La Palma, año tras año. Se nos ha ido, pero ahora vendrá otra vez. Y eso es uno de los pocos objetos que podemos ver que varían que podemos hacer una película de ellos, porque estos objetos suelen estar tan lejos que los tiempos típicos en que cambia son tan largos, miles de años, que no podemos esperar a hacer una foto ahora y otro dentro de 1000 años. Pero este objeto varía tan rápidamente que de un año a otro somos capaces. Lo que pasa es que se ha parado, a ver si puedo arrancarlo otra vez. Pero bueno, si no, simplemente me gustaría que vieran ven una forma que tiene, ahí está moviéndose, ¿no? Es decir, son imágenes tomadas desde 1997, si no recuerdo mal, ¿sí? Hasta el 2000. De nuevo, es una estructura compleja que se automantiene y que mientras tenga el flujo de energía va a seguir manteniéndose. No hace falta que le digas que estas estructuras son inmensamente grandes. Si cogiéramos el sistema solar, nuestro Sol, y el planeta más lejano, pongan a Plutón, aunque ya no lo llamen planeta, el más lejano, y lo pusiéramos a escala, sería muchísimo más pequeño que la estrella central blanquita que vemos en el centro. Estaría metido ahí dentro, sería un punto que no veríamos. Esta estructura es muy, muy grande, es muy grande. Y sin embargo, es una materia, está hecha de gas. ¿Se acuerdan de qué está hecho todo esto? Hidrógeno, helio, pero también carbono, oxígeno, ¿se acuerdan? Nitrógeno. De hecho, esos colores rojos que ven ustedes ahí es el nitrógeno que está emitiendo, que está ionizado. Y el verde es el oxígeno. Están codificados para ver los gases de lo que está hecho, ¿no? De nuevo, insisto, es una estructura compleja que fabrica espontáneamente el universo, igual que un ser vivo, que dura lo que tiene que durar, mientras le dura su energía. Vamos a ver otra más. Yo tengo muy poquitas, un par de ellas solamente. Esta es, de nuevo, otra nebulosa planetaria. ¿Se dan cuenta por qué me interesan tanto estos objetos? Son objetos que no entendemos todavía cómo funcionan. Aparte de la parte verde externa, fíjense en la estructura interna. Todo es real, es decir, esto no es una imagen ni de ordenador ni nada. Esto la naturaleza lo fabrica así. Esos anillos azules concéntricos que hay en el centro son reales y esa especie de cromosoma rojo, por llamarlo de alguna manera, esa estructura simétrica que tiene dentro el color rojo, de nuevo es lo mismo, no es más que gas expulsado por una estrella al final de su vida y que, curiosamente, esa estrella, en vez de hacer una simple burbuja, que podría ser lo más sencillo que hiciera, se molesta, entre comillas, en fabricar un organismo, por así decirlo también, una estructura tan compleja como esta, ¿no? La última cosa que tengo, si tenemos un minutito, es una película de 1 minuto para que vean, a ver si arranca.
para que vean, podemos si quieren quitar el sonido, que es una película de la NASA que siempre le ponen un sonido muy de película de ciencia ficción. Yo creo que el que nos puede comentar esto es Ignacio, que es experto en física solar. Es la historia de una simple fulguración. No fue tan simple, que era bastante grande. De nuevo, fíjense cómo a partir de un medio turbulento, que es el Sol, se forma de nuevo espontáneamente una gran estructura . Cuando a un físico le preguntan qué es una estrella, pues dice, es una bola de gas muy caliente. Bien, es una bola de gas muy caliente, efectivamente, eso es una bola, pero tiene muchas más cosas, es una estructura mucho más compleja que eso. Tiene campos magnéticos, aquí lo estamos viendo. Eso que vemos amarillo es el material de la estrella, del Sol en nuestro caso, que es hidrógeno y helio, sobre todo hidrógeno, que está siendo forzado a seguir las líneas de campo, del campo magnético, en su movimiento, fíjense cómo sube. No puede salirse de ese camino, digamos, que le obliga a llevar el campo magnético. Esto es la explicación que le estoy dando, pero no es la importante. Lo importante es, de nuevo, un sistema que está fabricando espontáneamente una estructura tan compleja como esta. Esto dura unos pocos días en el Sol y desaparece. Antes ha mencionado Dorian lo de la termodinámica de sistemas en no equilibrio y cómo se puede generar orden a partir del desorden. Parece un milagro, ¿no? En esto trabajó mucho un premio Nobel que se llama Prigogine, sobre cómo se podría extraer del desorden. En el caso de la fotosfera del Sol, esta parte roja que veis aquí, básicamente es un plasma, un gas muy caliente, está a unos 6.000 grados de temperatura, y inicialmente en un movimiento completamente desordenado. Las moléculas, en este caso los átomos, porque es una temperatura tan caliente que no se pueden formar moléculas durante mucho tiempo en la superficie del Sol, están simplemente chocando unas con otras y en teoría uno esperaría en primera aproximación que hubiera un equilibrio termodinámico allí y que no se pudiera generar más estructuras. Sin embargo, se están generando siempre. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué es diferente un sistema vivo, una bacteria, por ejemplo, de esto, y en qué es igual? Efectivamente, aquí el tema de la definición de vida es importante porque un incendio es digamos, un sistema que también toma energía del medio, se propaga, se reproduce. ¿Podríamos decir que un incendio es vida? En principio creo que no. Por eso sería interesante poner límites a lo que podemos aceptar como vida. Well, I think that's a good analogy. It's a good analogy because Justamente esa es una buena analogía. a likeness between fire, Hay ahí which is a process, una vinculación entre un proceso energético como el fuego o una tormenta, un proceso energético de luz. Y el coautor de uno de mis libros, La termodinámica de la vida, que está traducido al español, se dice que la vida es como una llama que tiene la capacidad de reinstaurar un fuego. Y tiene ese potencial, eso es interesante para entender de lo que estamos hablando. A través de la historia de la investigación científica de la luz, hemos puesto el acento en el procesamiento de la información y no hemos hablado de la transformación de la energía, que eso es lo clave. Si tenemos en cuenta el panorama más general, el ADN, la genética,
habla de mantener la programación de esa transformación de la energía. La transformación de la energía es algo fundamental, viene primero. Y eso va en sintonía con la segunda ley de la termodinámica. No es tan interesante la creación del orden, sino como la dispersión de la energía. La entropía es un concepto complejo, pero en esta segunda ley de la termodinámica se describe el proceso y la entropía mide la dispersión de energía. Y en el proceso está involucrada la vida, el metabolismo. Somos una historia abierta, una historia en la que se llega a un equilibrio en la física, pero los seres vivos están compuestos por elementos químicos, reacciones que son cíclicas y en la que hay un flujo de energía. Con lo cual yo marco esa diferencia entre la organización y la no organización. El aprovechar esa energía externa y aprovechar esa energía almacenada para identificar nuevas fuentes de energías. Eso es lo que hacen los seres vivos. Y el ser humano no aprovecha quizás de manera sostenible ese potencial. Y en fin, estas nuevas fronteras en las que intentamos entender la vida, hay que desmitificar el aspecto de la información y centrarnos más bien en este concepto que les menciono sobre la transformación de la energía y cómo la almacenamos. Ese proceso es muy sencillo, cómo se concentran las fuentes de energía y cómo se dispersan. Eso es lo que describe la segunda ley de la termodinámica. Frank Lambert así lo describe en un sitio web muy popular, además en Internet, la segunda ley de la termodinámica. No se trata de conducir el coche, sino medir lo que ocurre. Eso es lo que ocurre con la entropía y la clave es medir el procesamiento de esa energía y a través del metabolismo se puede gestionar esa energía, acelerando, frenando, se metaboliza así la energía. Como sistema abierto estamos contribuyendo a la dispersión de la entropía y así se logra siendo un ser vivo en contraposición a una materia inerte, por ejemplo. Y luego está el concepto del crecimiento. El problema es que puede descarrilar el proceso que nos ha gestado como seres vivos. Jeffrey Walker reflexiona sobre este concepto con un experimento. Si la genética fuera primaria y la transformación de la energía fuera algo secundario, ¿por qué entonces los nucleótidos parece que están en una carrera por el metabolismo y que al final les enlentece? Bueno, quizás eso se debe así a que primero lo primordial es el metabolismo y la genética permite es que ese metabolismo se perpetúe. Y vemos ahí las reacciones químicas, la formación de las estrellas, todo eso es transformación de la energía. Diferencias, por ejemplo, la gravedad cuando es un factor determinante en las estructuras de las estrellas. No hay un término medio en el que existe esa tendencia espontánea de dispersión de la energía. Y la entropía acelera ese proceso. Me da la sensación de que cuando nos vamos aproximando a las partes más claves del origen de la vida, el lenguaje mismo se convierte en un poquito más oscuro. Empiezan a aparecer cosas como la reacción de Sabotinsky-Belousov y todo esto que no tenemos por qué saber lo que es. Entonces, ¿es porque realmente el problema es difícil o no es tan sencillo y tan inevitable en la vida? Por ejemplo, solo muy brevemente, esos aminoácidos que dices que hay por el espacio existían tal vez aquí hace mucho tiempo en la Tierra. Pero un aminoácido es como el ladrillo de una casa. Y la casa es una molécula digamos, de ADN o algo así. Es una cosa muchísimo más compleja que un aminoácido que es solo un ladrillo. ¿Cómo se construye
una casa a partir de un ladrillo. O sea, aparece un viento que de repente construye una casa, Igual. o lo ignoramos. No, yo creo que, bueno, es mi visión. Igual que un imán atrae a otro imán, las fuerzas electroquímicas que hacen juntarse los átomos son las mismas. Si tú pones un nucleótido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van enganchados los nucleótidos a lo largo del ADN, ¿no? Pues simplemente por fuerzas electroquímicas. Es inevitable, es espontáneo. De hecho, hay una frase que tengo por aquí de Christian de Dief que dice: pon los bloques básicos que vienen de la química, digamos, del medio interestelar, ponlos juntos, dales un poco de energía con ATP y se formará una cosa tan compleja como un cromosoma espontáneamente. Es decir, ellos se ensamblan espontáneamente porque tienen un extremo ácido, un extremo básico, un extremo hidrófobo o hidrófobo. O sea, es inevitable en ese aspecto. La pregunta, por supuesto, es siempre ¿por qué estos 20 aminoácidos? Si, se conocen más de 100 que vienen en meteoritos, ¿no? Y que se pueden sintetizar en la Tierra. Pero una vez que tienes los bloques básicos, el ensamblarlos, siguen las leyes, digamos, de la física inevitablemente. Ahí sí que... Quizá de todas maneras lo que tú mencionabas de que cuando empezamos a hablar de términos como termodinámica de sistemas de no equilibrio o de entropía mismamente, hay que tener cuidado con el lenguaje. Siempre es una obligación nuestra intentar transmitir lo que está detrás de las palabras, porque si no... Entonces, entropía, por ejemplo, estamos hablando un poquito por encima de complejidad, por ejemplo. Yo estoy diciendo sistemas complejos. ¿Qué es complejidad? Hay toda una ciencia nueva de la complejidad, hay hasta un instituto en Estados Unidos, Instituto de la Complejidad, ¿no? Nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es y podemos decir que, por ejemplo, que una cucaracha es más compleja que una bacteria. Si nos piden que lo cuantifiquemos nos va a costar más, pero simplemente sepamos que hay un estudio serio sobre la ciencia de la complejidad y donde se comparan las complejidades de distintos sistemas. Por ejemplo, es más complejo. A mí siempre cuando estudiaba física, un biólogo siempre me decía, pero es que una bacteria es mucho más compleja que una galaxia. Y yo me tenía que callar, porque es que no sabía. Digo, bueno, pues a lo mejor sí. Y una bacteria más compleja, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿una bacteria más compleja que el Sol? Pues si decimos que el Sol es una bola de gas en equilibrio termodinámico, o sea, a 6.000 grados, pues diríamos, bueno, no es nada comparado con lo que es una bacteria que un mogollón de reacciones que tiene dentro químicas. Pero no es verdad, el Sol es muy complejo. El Sol, cuando más vamos sabiendo de él, desde su núcleo, las reacciones que tiene, es un sistema verdaderamente complejo. Entonces, la naturaleza, el universo, fabrica con igual facilidad un sistema tan complejo como una estrella, como una molécula como el ADN o como un ser vivo, ¿no? Ha sido un placer y muchas gracias.